Bueno, nosotros nacimos hace un periodo de tiempo bastante largo, hace 25 años ya, y nacimos como una posibilidad de reunir a cooperativas que habían tenido enormes dificultades con los institutos técnicos, que habían sido estafadas, que habían sido realmente, bueno, lo que pasó en la década del 90 en este país, donde se abrió la caja de algunos organismos del Estado para prestárselo a los amigos, ¿no? Bueno, muchísimas cooperativas de propietarios en aquel momento fueron víctimas de esa complicidad entre privados y el Estado, o parte del Estado. Y Covipro nace ahí y bueno, a nosotros nos proporcionó una enorme experiencia desde conocer esas dificultades, pero también poder pensar cuáles eran algunas de las alternativas. De hecho, durante 8 o 9 años nosotros estuvimos bregando por un acuerdo con el Ministerio de Vivienda que permitiera rebajar la tasa de interés y al mismo tiempo readecuar las deudas que provenían de esas cooperativas del banco hipotecario. Y cuando llegamos a ese acuerdo, que nunca se llegó a concretar en un 100%, pero en parte sí, dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? O nos quedamos siendo una oficina que nos encargamos de que la gente pague menos, o demostramos, o salimos, o intentamos demostrar de que el problema no es el sistema, sino que el problema son los tránsfugas que tuvieron detrás de esto. Y bueno, ahí es donde Covipro en el año 2008, 2009, 2010 comienza a hacer algunas experiencias que eran formar cooperativas e impulsarlas desde la federación con un criterio absolutamente distinto a las cooperativas que hasta ese momento se habían creado. Entonces pudimos tener como las dos patas en la formación, que fue aprender todo lo que no hay que hacer, todo lo que estaba muy mal y que no podíamos replicar, y todo aquello con la mejor intención de hacerlo bien, que a veces puede salir mejor o peor, pero sí con alineamiento de que las cooperativas fueran cooperativas, que no fueran deudores individuales, que la cooperativa fuera cooperativa desde el día que se crea hasta que construye, pero hasta que termina de pagar el crédito, y luego, bueno, se verá qué es lo que sucede. Por eso son cooperativas de propietarios de entrega diferida, es decir, si en algún momento se pone en propiedad la vivienda, es cuando terminamos todos de pagar el crédito. A veces algunas de usuarios hacen diferente, ¿no? Son usuarios 30 años y después cuando pagan la última cuota dicen, ¡ay, qué maravilla ser propietario! Bueno, a nosotros nos parecía que había que hacer al revés eso, y bueno, en esa experiencia estamos, y bueno, nos llevó a que fuéramos una organización bastante presente con todas esas nuevas cooperativas en la calle, que es el último tramo fundamentalmente que se ha visto de Covipro. Claro. Vos comentabas que hacen un seguimiento, digamos, un acompañamiento de las cooperativas y también salen a buscarlas, reciben a personas, a familias o a grupos que quieren cooperativizarse también. Bueno, nosotros hoy tenemos una charla justamente, son charlas muy grandes, se llena este local y de esa charla en general sale una cooperativa, siempre, a la cual nosotros acompañamos un buen tramo hasta que elige Instituto Técnico, decir, bueno, tenemos toda una infraestructura armada de primeros talleres, de capacitación. Se termina aburriendo un poco de nosotros también, porque bueno, durante un periodo de tiempo, claro, nos ven exclusivamente y se reúnen y dicen, bueno, ¿qué venimos a hacer? No, bueno, vamos a discutir un poco derechos y obligaciones, y damos el estatuto, lo leemos, compartimos. Yo creo que con el tiempo eso, después que pasa mucho tiempo, los compañeros te dicen qué bueno lo que hicimos en aquella época. No es fácil que lo vean en este momento donde ellos tienen la expectativa de, bueno, ¿dónde va a estar el terreno? ¿No? Pero también nos pasan que vienen cooperativas que se formaron fuera de la federación y que vienen y bueno, quieren afiliarse o quieren integrarse. Y bueno, nosotros ahí tenemos con ciertas normas definidas colectivamente para ese tipo de cooperativas, los charlamos con ellos y si comparten esos lineamientos que de alguna manera son como la carta de acuerdo que hacemos entre todas las cooperativas, habilitamos el ingreso. Si ellos creen que ese punteo que le damos no está de pronto dentro de sus posibilidades, bueno, esperamos que madure un poco la cosa. Además de ese asesoramiento inicial y bueno, el acompañamiento, ¿tienen espacios de formación, de talleres y demás para estas personas? Es que lo que pasa es que Covipro te diría que en los últimos 10 años lo que más tenemos es eso.
Es decir, nosotros tuvimos una preocupación muy grande producto de lo que te contaba antes, de que el sistema cooperativo que se había formado eran personerías jurídicas que la llenaban de testaferro los institutos técnicos y cuando se terminaba de construir, vendían la vivienda como si fuera una propiedad horizontal común y corriente. Y muchos cooperativistas se conocían ahí adentro. Eso era lo que no podíamos permitir nunca más que sucediera en nombre del sistema cooperativo. Entonces, lo que nosotros dijimos, ¿y a qué nos enfrentábamos? Que venían esos cooperativistas luego y te decían, nosotros no tenemos ni idea de lo que es un estatuto, qué funciones tenemos. Cuando lanzamos la idea de que fuera Covipro el promotor de generar las cooperativas, lo primero que discutimos fue cómo formamos, cómo capacitamos a la gente. Y en eso estaba el grupo directivo que proveníamos de aquel momento, de aquella etapa de formación que te decía, e intentamos por todos los medios, hicimos talleres muy locos acá, 24 talleres en 6 meses para las cooperativas de formación, donde le hablábamos desde el estatuto hasta la comunicación y la información, receptores, emisores, planificación estratégica. Nos dimos cuenta que a veces también dimos talleres que por ahí eran a destiempo, pero yo creo que fue muy rico. Y hoy las cooperativas que provienen de aquella época, una de las cosas que reconocen es que la Federación les aportó un montón de elementos que no hubieran tenido en otras circunstancias. Por ejemplo, nosotros nos podemos jactar de verdad de haber casi generado valga la redundancia, una generación de cooperativistas que tuvo bastante claro que era el 2%. Nosotros acá desde el año 2016, en forma muy solitaria, porque era Covipro en aquel momento el que hablaba de la rebaja de la tasa de interés, formamos toda una generación. Nosotros tenemos arriba de 80.000 firmas que levantamos con los compañeros de esas cooperativas en formación, que reclamábamos entre los 4 puntos, uno de ellos era el 2% de interés para todos los préstamos cooperativos que otorgaba el Ministerio de Vivienda. Mirá vos, tiempo después se volvió a ese 2%. ¿Cómo es el vínculo, el relacionamiento con las cooperativas del interior? Bueno, nosotros tenemos dificultades con el interior, hemos tenido dificultades organizativas, tenemos serias dificultades para llegar al interior. Nos faltan algunos dirigentes que puedan tener esa tarea. Se ha hecho de forma muy mesiánica cuando hicimos el interior, pero muy mesiánica, de esos que Covipro era casi un auto con 2 o 3 personas adentro difundiendo situaciones. Y el interior tiene lógicas bastante distintas en recuperación de cartera, por ejemplo en cooperativas habitadas, que la que tiene Montevideo. Ahí se juegan lógicas que a veces el bicho montevideano le cuesta entender y venís con un arsenal de conocimientos que cuando llegás a la asamblea te das cuenta que te sirven para muy poco. Y bueno, a pesar de que tenemos cooperativas en Colonia, en Maldonado, en algunos departamentos, tenemos dificultades organizativas. De hecho, lanzamos la formación de una red de cooperativas de propietarios hace el Día Internacional de las Cooperativas, el primer sábado de julio, donde intentamos reunir justamente a todo lo que está desorganizado. Nos reunimos a través de plataformas Zoom, comenzamos a conocer en qué problemas están y bueno, estamos dando esa pelea de buscar formas organizativas distintas incluso, pero no tenemos la posibilidad organizativa hoy de instalar mesas de cooperativas de propietarios en el interior. Este año es el Año Internacional de las Cooperativas, ¿verdad? ¿Qué particularidad tiene para Covipro? ¿Cómo lo encaran o de qué forma les influye? No, para nosotros es importante porque eso te permite poner en relieve siempre la problemática. O sea, no es lo mismo un Año Internacional de Cooperativas hablar de los problemas que tienen las cooperativas de vivienda que hablarlo en cualquier otro año. Porque tenés los medios, la difusión, los organismos estatales y no estatales detrás del tema cooperativo. Te llegan invitaciones que habitualmente no te llegan, también es cierto. Y bueno, hemos trabajado este año con INACOP en algunas cosas que ya veníamos trabajando del año pasado. Fuimos la última federación que se incorporó a las financiaciones de INACOP. Fuimos bastante reticentes durante un tiempo. Creo que INACOP lo entendió, propusimos modelos distintos de análisis, INACOP lo respaldó y hoy tenemos talleres de resolución de conflictos que se hacen a través de Teatro del Oprimido.
Entonces vos me dirás, bueno, ¿y qué relación tiene? Te podría decir que muchísima más de la que vos y yo podemos creer acá. De hecho, terminan esos talleres y la gente se va entusiasmadísima preguntando cuándo se hacen nuevamente. O cooperativistas que vienen y te dicen, recordé el taller que hicimos y cuando vi determinada problemática en mi cooperativa, propuse dialogar desde tal lado que el taller me lo aportó. Entonces, hay un montón de cosas que me parece que requieren que quienes estamos al frente coyunturalmente de estas organizaciones comencemos a pensar en modelos distintos de análisis y no caer en una especie de embudo donde todas las preguntas y todas las respuestas salen del mismo lugar, porque la sociedad ya demostró que es bastante dinámica como para entender que el cooperativismo no es el mismo de la década del 80 con respecto al cooperativismo de este siglo XXI, de este primer cuarto. Entonces, con INACOP ahora nos financió un libro sobre el tema de las cooperativas de propietarios, que eso también va a influir, o lo pensamos trabajar con los compañeros del programa de vivienda sindical, lo hicieron las abogadas asesoras de COVIPRO, y creemos que estamos dando herramientas de análisis jurídicos que hasta el momento no se han tenido en cuenta. Así que por lo tanto nosotros creemos que es un año importante. Lo que pasa que, van los objetivos que vos te propongas. Si te propones objetivos un poco delirantes, digamos, bueno, es más complejo. Es más complejo. Me comentabas que hicieron unos talleres de teatro del oprimido, que por lo que tengo entendido, el sindicato de uruguayo de actores y actrices tiene actrices justamente que se dedican a hacer talleres, seguramente. Una de ellas anda por acá. Una de ellas anda por acá, a ver, bárbaro. En noviembre, ahora este año, se cumplen 15 años del plan de vivienda sindical, justamente yendo a esto de los sindicatos, ¿no? Y ha sido un potente espacio para dar lugar al cooperativismo, para hacerlo crecer. ¿Qué evaluación haces de este tiempo, estos 15 años de plan de vivienda sindical y qué potencial le ves? Lo que pasa es que el programa de vivienda sindical cambió la matriz de un poco de lo que venía siendo el sistema cooperativo de vivienda. Primero por la potencialidad enorme que tuvo de generar cientos de proyectos donde habitualmente ninguno de nosotros tenemos esa potencialidad. En segundo lugar, porque instaló un tema que puede ser debatible, nosotros mismos lo debatimos, que tenía que ver con las tecnologías alternativas a la hora de la construcción. Ya existía, pero lo instala masivamente, lo instala casi como una reglamentación aparte en la cual estaban involucradas las cooperativas del programa de vivienda sindical. Y porque además, y en este caso sí voy a aludir directamente a COVIPRO, siempre en tono de broma he dicho que le agradezco mucho al programa de vivienda sindical su creación porque nos sacó de foco, porque construyó 300 cooperativas de viviendas de propietarios. Cuando el sistema de cooperativa de vivienda de propietarios muchas veces era visto como un sistema que no es cooperativo del todo, etcétera. Bueno, imagínate, si COVIPRO tenía una potencialidad limitada a la hora de debatir eso, de instalar el debate, con el programa de vivienda sindical se habla de una manera muy grande. También somos la última federación, quizás, no la última, pero es con la última federación que empezó a coordinar el programa de vivienda sindical. Obviamente miraron las federaciones más grandes, ¿no? COVIPRO era la federación más chica en ese momento, pero es cierto que el año 2017, sí, que tuvimos acá las primeras reuniones, venimos manteniendo frecuentemente coordinaciones con el programa de vivienda sindical. Y de hecho, hemos hecho varias movilizaciones conjuntas, actividades que no fueron solo movilizaciones, sino el Día Internacional de Cooperativismo, llevamos a la ministra y a todo el Estado en aquel momento, después de la pandemia, a la Intendencia de Montevideo. Se plantearon muchos temas que tenían que ver con la vivienda, con la financiación, con el mantenimiento de la gente en las viviendas. Por lo tanto, yo tengo que analizarlo primero como una potencialidad increíble que se instala a nivel de nuestro país, que nace de la Central de Trabajadores, que de alguna manera nos representa a todos, y que al mismo tiempo potenció en lugares que quizás habitualmente el sistema cooperativo era casi como marginal, el hecho de que apareciera esa estructura y formara varias cooperativas. No sé, se me ocurre ahora Durazno, no porque no existieran cooperativas, pero el programa de vivienda sindical en Durazno ha tenido una influencia brutal.
así como en distintos puntos. Entonces, primero es una federación que considero una federación hermana, con la cual trabajamos habitualmente, con distintos compañeros según la etapa. Venimos de antes de ser, de tener una reunión en común en Ciudad de la Costa, con cooperativas nuestras y cooperativas del programa de vivienda sindical, para hablar de temas comunes que nos atañen y que bueno, nos obligan a las directivas a pensar acciones conjuntas. Así que yo lo veo como un hecho muy positivo, que fue muy disruptivo en su momento, que generó ciertas incomodidades políticas, porque de buenas a primeras pasa a haber un actor con más de 15.000 familias organizadas, que ha generado mucho debate, pero no ha sido precisamente con COVID. Pero nosotros siempre vimos como algo muy sano que existiera, muy sano que se haya conformado como federación. De hecho, cuando la federación todavía no estaba, y hay varias decenas de cooperativas del PBS que son testigos de lo que voy a decir, se acercaban a la federación y nosotros siempre les decíamos que tenían que buscar un camino federativo ellos, que por ser cooperativa de propietarios no alcanzaba a identificarnos con el proceso que ellos habían tenido, que era un proceso masivo, que hablaba de reglamentación distinta a la que teníamos nosotros, pero que además había nacido del corazón, digamos, del movimiento trabajador, del movimiento obrero, y que eso tenían que mantenerlo como espíritu. Y bueno, cuando se conforma la federación, nosotros lo vimos con muy buenos ojos y nos parece que está buenísimo que haya pasado eso.